Wow, gloria a Dios. Hermano, qué bendición estar aquí. Para mí es un privilegio, no un privilegio por decirlo, Dios lo sabe. Mientras cantábamos ahí, mi mente hacía muchas historias de los hermanos aquí en la iglesia. Y recuerdo una de alguien que me dijo una vez, ahora el 8 de octubre va a ser 25 años, que la casa donde vivíamos, Daisy y yo y los muchachos, se quemó. Y se quemó entera en Sabana Perdida. Y fue una prueba. Una hermana mía que todavía no le había entregado su vida a Cristo preguntó, dice, ¿por qué le pasó eso a usted? Y yo le dije, ¿quién soy yo para que no me pase nada? Todos nosotros estamos sujetos a que sea la voluntad de Dios. Pero alguien que aquí conocemos mucho, que fue nuestro hermano Andrés Herrera, yo dije, wow. Cuando Andrés Herrera se enteró, me llamó y me dijo, qué bueno que se quemó la casa. Yo dije, digo, ¿cómo fue que usted dijo, don Andrés, que qué bueno que se quemó la casa? Uy, ¿por qué? No, es que esa casa no servía. Usted le van a hacer una mejor ahora. Mi hermano, y el 23 de noviembre, 45 días después, un hombre que andaba a pie, tenía una casa con parqueo para 2 vehículos sin tener vehículos, debló, y yo dije, oye, pero es verdad que Andrés estaba viendo lo que yo no veía, debió quemarse antes. Mi hermano, mire, Dios es inmensamente bueno y maravilloso. Y las pruebas, eso es a donde nos llevan. Las pruebas son una bendición de Dios. Y de eso queremos hablar en esta mañana. Wow, ese último himno, oye, estos muchachos son tremendos. Dios los siga bendiciendo. Porque realmente la vida nuestra es así. En Filipenses capítulo 2, voy a leer el verso 12 hasta el 14. Filipenses 2, 12 al 14. Dice la palabra de Dios allí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Ahora voy a leer varios versos de Filipenses. En Filipenses capítulo 1, también el verso 12 hasta el 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y voy a leer unos versos en el capítulo 3 también. Ahorita lo voy a referir, no lo voy a leer. Versículo 7 del capítulo 3, dice el apóstol Pablo, pero todas estas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente, versículo 8 del capítulo 3, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El Señor siga bendiciendo. Las pruebas son una bendición en nuestra vida. Permítame orar para que Dios en su misericordia nos use con su palabra y su Espíritu Santo para su gloria. Padre celestial y soberano Dios, estamos ante tu presencia, Señor, y reconocemos nuestras debilidades, reconocemos, Señor, nuestras necesidades espirituales, muchas veces emocionales,
de conocimiento como seres humanos. Oh Señor, todo lo necesitamos de ti. Y separado de ti, nada deseamos en este mundo. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que en cualquier lugar han de oír tu palabra en esta hora. Señor, necesitamos que tú trabajes en nuestras vidas a través de tu palabra y con la dirección de tu Espíritu Santo. Oh Señor, obra. Señor, perdóname mis pecados. Señor, límpiame de toda maldad. Ayúdame, oh Dios, para seguir adelante, Señor, porque necesitamos cada día de ti y tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, y edifícanos, y que toda gloria sea dada solo a ti, porque solo tú la mereces. En el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, el apóstol Pablo escribe esta carta, que es una carta de muchas dificultades, pero a la vez llamada la carta del gozo. El apóstol Pablo, y vamos a ver algunos puntos aquí importantes en cuanto a las pruebas, como una bendición, y tenemos unos 4 puntos, pueden ser 5, vamos a ser breves, de cómo las pruebas en la vida de Pablo y en la vida de cada creyente pueden llegar a ser una gran bendición. Y el apóstol Pablo en el mismo capítulo 1 aquí, después de haber saludado a los hermanos de Filipo y después de hablarle de esa necesidad de ellos manifestar el gozo que hay interno, porque si hay gozo en nosotros no debe ocultarse. El mundo tiene que ver que nosotros estamos completos en Cristo. Entonces, ¿cómo lo va a ver? Por nuestro testimonio, lo va a ver porque nosotros estamos agradecidos de Dios y lo va a ver por las cosas que nosotros hacemos que identifican no a nosotros, sino a Cristo, que es quien nos lleva a hacer eso. Entonces, desde el versículo 1, el capítulo 1, Pablo está hablando de estas cosas y lo primero que menciona como bendición es algo extraño para nosotros, estar preso. Yo nunca he caído preso y doy gracias a Dios. Pero sí he visto, he ido a ver personas presas y he visto gente, hubo alguien una vez que yo le avisé que no andaba en un camino muy bien y dije, va a caer preso y yo no te voy a visitar. Y cayó preso y yo no fui. Y después cuando salió fue y me dijo de todo. Digo, pero yo te lo avisé que tú estabas mal. Ajá. Entonces tú no quisiste, se te advirtió que tú estabas mal y seguiste. Pero es raro que el que está preso no esté llamando todos los padrinos, como decimos en República Dominicana, para que vayan a socorrerle. Es una víctima, aparentemente. Sin embargo, cuando nosotros hemos entendido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, Pablo aquí está preso y lo que da es gloria a Dios. O sea, las prisiones para Pablo no fueron un problema. Claro, la razón por la que Pablo estaba preso es lo que también exalta la grandeza de ese conocimiento de él. Mire el verso 12. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, aún los jefes de Roma, del Imperio Romano, ha llegado el mensaje de ese hombre que perseguía a los cristianos y ahora lo predica a Cristo. Y la fama se comenzó a extender. ¿Por qué? Porque él estaba preso. Y él dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar. Oiga qué bien, hablar la palabra sin temor. Gloria a Dios. Cuando dice sin temor, allí es sin excusa. Ay, no, porque fulano no me va a entender. Mire, háblele de Cristo, aunque sea con sus hechos. Ah, no, que esa persona no me va a creer, además. No, usted no tiene excusa. El Señor no le mandó a preguntarle si le van a creer o no. El Señor nos mandó ¿a qué?
a predicar. Y Pablo dice que esas prisiones le habían quitado, quizás si había algún tipo de desánimo en ellos, si ellos tenían algún problema en su vida. Al Pablo caer preso, y ustedes recuerdan lo que pasó en Filipo, que Pablo preso, ¿qué era lo que hacía? Cantaba y adoraba a Dios. Y preso también se ganó al carcelero de Filipo. Y luego se ganó a quién, a toda la familia de él, porque el carcelero lo sacó, lo llevó a su casa. Y cuando vinieron a ver la familia de él, también le entregó su vida a Cristo. Usted lo ve en Hechos capítulo 16. O sea, que la cárcel realmente a Pablo no lo amilanó, sino que él lo vio una prueba realmente que fue como una bendición para su vida. Cuando nosotros estamos en algún tipo de prueba así difícil, mire, debemos de ver que Dios nunca ha perdido el control de nuestra situación, porque somos sus hijos. Oiga bien, no se le olvide esto, no hay situación en la que Dios no tenga el control. Una palabra que usamos mucho los dominicanos es que Luz tiene la sartén por el mango. Lo que experto eso en los restaurantes y eso, agarran y empiezan a freír como unos huevos y usted ve que ellos lo tiran para arriba, pan, y lo voltean. Sí, yo lo he tirado en casa. Y ha pasado de todo, me no caer bien. Pero ellos hacen unos cursillos, dije por aprender. Yo me lo como, mire, aunque caiga en el suelo, perdonen. Que ya que lo boten, no, eso se calienta otra vez. Pero no puedo pararlo bien. Pero ellos no, ellos tienen la sartén por el mango. Así mismo Dios, mire, cuando ya nosotros no aguantamos de un lado, sencillamente le hace así, no voltea, todavía le falta. Oiga, esto es serio. ¿Por qué? Porque Él se va a glorificar en nuestra vida como quiera. El nombre de Dios va a ser glorificado en su vida y en mi vida. Y la prueba no es verdad que nos deben desanimar. No, al contrario, las pruebas son una bendición en la vida de cada creyente. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña, habiendo vivido tanto en cuanto a la prueba, habiendo pasado por tantas dificultades. Pablo veía que sus prisiones no eran más que una bendición. Otra bendición que yo veo en la prueba, y pasa ahí en ese mismo capítulo 1, y solo lo voy a citar desde el versículo 15 hasta el versículo 19, es que Pablo ahí en la prueba ve que hay diferente gente predicando con razones diferentes. ¿Qué es lo importante para Pablo aquí? Que se está predicando la palabra por razones diferentes, aunque algunas no eran buenas. Algunos predicaban, dice allí, ¿por qué? Por contienda. Y otros lo hacían de buena voluntad. Yo le digo, mire, Dios tiene que ayudarnos a que a la hora de predicar la palabra de Dios no sea para contender con nadie. Pablo estaba preso y algunos querían añadir como aflicción a él. Y decían, no, ahora nosotros, mientras él está preso, él no puede predicar. Pues mira, ahí preso estaba ganando gente también. Entonces vamos a salir y vamos a hacer la obra y vamos a ganar gente para Cristo. Y creían que eso iba a afectar a Pablo. Y Pablo muerto de risa. Ay, gloria a Dios, que aunque sea para que yo me sienta mal, ¿qué hacían? Predicaban la palabra de Dios. No predicaban, la palabra allí no nos enseña que ellos predicaban otra cosa. O sea, no habla de que eran herejes o enseñaban. No, ellos estaban enseñando a Cristo. Lo que era mal en ellos era la actitud por la cual lo hacía. Pero el amor de Pablo era tan grande y la convicción y la madurez de él era tan grande que a él le importaba que era por hacerle daño a él. Porque ¿qué era más importante? Que Cristo era predicado y en eso él se gozaba también. Entonces, esa segunda prueba, Pablo le dice, no, yo me gozo como quiera. Aunque predican con intenciones diferentes, lo que yo quiero es que prediquen. Yo me pongo a meditar. Primero, Dios que nos libre de predicar a nosotros con intenciones que no sean glorificar a Dios. Pero mire, eso es malo. Pero ¿qué es peor? No predicar de ninguna manera. ¿Usted sabía eso? O sea, nosotros tenemos que predicar a Cristo con la actitud correcta. Que no haya la necesidad de que alguien se alegre. Oye, por lo menos en tal sitio se está predicando, aunque el deseo es malo, pero se está predicando. Bueno,
Pablo lo que está diciendo es que se predique como quiera, pero que se predique a Cristo como el único Señor y Salvador. Entendemos que tarde o temprano el que lo hace, Dios va a hablar a esa vida cuando están equivocados, cuando las intenciones. Y llegará el momento en que esas personas se humillarán y reconocerán que lo estaban haciendo mal. Pero en lo que eso sucede, mucha gente le está entregando su vida a Cristo y es el propósito de Dios. Lo más importante, Pablo estuvo pasando por esa prueba con ese grupo de hermanos que hacía esto, y él como quiera no le daba importancia de que me va a doler. No, yo me alegro. Mire, hermano, dejen a eso que están predicando para hacerme daño, para hacerme sentir mal. Déjenlo quieto. Es más, ábranle la puerta para que lo sigan haciendo. Mire, yo no sé cómo usted reaccionaría, uno diría, no, espérate, pero es que fulano, nosotros tenemos un patrón, casi todos los evangélicos. El patrón debe ser así, asado. Pero ¿qué dice Pablo? Ellos no están siguiendo el patrón, pero como quiere están predicando a Cristo, que lo prediquen. Mire, por eso digo, Pablo llegó a una madurez que muchos de nosotros tenemos que orar. Señor, ayúdanos a que donde quiera que se esté predicando al único y suficiente Salvador Jesucristo, si hay que ayudarlo, ayudarle. Y si sobre la marcha hay alguna bendición, que llegue, pero no ser obstáculo para ellos. Porque Pablo en esa prueba, que aunque él sabía que era de que para añadirle, como dice él en el versículo 16, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir a aflicción a mi prisión. O sea, yo preso me voy a sentir mal, pero oiga como él dice, pensando. Pero estaban equivocados. Y el 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Verso 18, que no obstante, de todas maneras, Cristo, qué bendición, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré, diría yo, siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Es una necesidad, hay que gozarse, no importa. Casi todos los creyentes en todas las iglesias nunca creemos un 100% todo lo que creemos. Sí, pero hay doctrinas cardinales que nadie la negocia. Que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Que Él murió por nuestros pecados. Que creemos en la Santísima Trinidad. Y hay cosas que nosotros sabemos que hay que aceptarlo. Que la salvación no es por obra, sino por la obra de Cristo en la cruz. Entonces ya las demás cosas que no son cardinales, señores, ayudemos al que esté predicando a Cristo con esa convicción, aunque no lo haga en la forma que usted y yo lo hacemos. Y si ellos nos tienen que ayudar a nosotros, que nos ayuden, aunque nosotros no lo hacemos en la forma en que ellos lo hagan. Lo importante es presentar a Cristo como Señor. Bendito sea su nombre. Que Dios nos ayude en esto. Pero hay otra prueba que se viene siendo de bendición para el apóstol Pablo. Y ese está en el capítulo 3. Usted ve lo que dice Pablo en el capítulo 3. Voy a terminar con algo del capítulo 1. Lo iba a obviar. Pero hay algo en el capítulo 1 que Pablo dice: para mí mi vida, sea vivo o sea muerto, es para la gloria de Dios. Es una bendición. Mire, es extraño esto. Usted sabe el famoso pasaje de Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sigue dando en todo ese contexto. Y hay algo que a mí me choca mucho, como él dice: señores, morirse es un gozo. Yo no he oído a nadie decir eso. No, nadie. Ni yo lo he dicho, para que tampoco crean que yo estoy en el otro extremo. Pero Pablo lo dice claramente: mire, morirme es un gozo. Es más, si me muero es mejor todavía, porque me voy para la presencia de Cristo. Oiga, vivir una vida que si está vivo es para la gloria de Dios, y si muere él sabe que también glorificará a Dios, y que además irá al mejor lugar del universo y estará con Cristo allí. Oiga, pero es una madurez especial, mi hermano. Yo recuerdo a un hermano que pastor fuera, hermano Oscar, muchos lo conocen aquí, fue Oscar Guerrero. De hecho, esta hora debe tener culto. ¿Dónde está? Yo recuerdo una vez, en una de su juventud y de sus jocosidades que hacía, que salíamos para un retiro
en una guagua y le dijeron ora. Y él dice, Señor, gracias porque esta guagua se va a ir por un derricadero y nos vamos a matar todos y nos vamos contigo. Él mandaron a parar y me dice, que aguántate, cállate, espérate. Pero tú te estás volviendo loco. Oscar, no. Pero asustado todo el mundo, que ore otro. ¿Y qué pasó? No, nadie quiere ir con Cristo. Dice, pero usted no dice que quieren ir con Cristo. Sí, pero no así, muchacho, espérate. Mire, eran cosas, porque ese muchacho se traía cosas que uno tenía que reírse. Muchas cosas. Yo tengo muchas anécdotas de él. Y yo digo, pero este muchacho, ¿dónde sacaba eso? Mi hermano, todo el mundo se quiere ir con Cristo, pero está como la película que hay El Gladiador del Moreno, que le dice, sí, pero no ahora. Hoy, ¿cómo es eso? Nuestra partida con Cristo, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener la madurez suficiente para entender que cuando nosotros salgamos de aquí vamos a ir a un lugar mejor, a no sentir pesar. Nosotros, estoy hablando a los que estamos ahora mismo aquí, cada uno, comenzando conmigo mismo, que si Dios me quiere llevar hoy, yo no siento un pesar. Ay, ¿qué le va a pasar a mi esposa? Nada, va a seguir viviendo y que Dios la bendiga. Ay, ¿qué le va a pasar a mis hijos? No, comenzamos a hacer muchísimos cálculos. Pero es que no se quieren ir. No queremos ir. Exacto, no, es cuando Dios nos lleve. Y Pablo llegó a una madurez de decir, teniendo deseo, oiga, pero también yo no sé si usted quiere llegar a eso, a esa madurez, de decirle al Señor, mira, yo tengo deseo de que tú me lleves hoy, que va a pasar como le de la guagua. Si usted pregunta aquí, ahora mismo eso, vamos a pasar mejor a la otra prueba, porque la verdad que sería una prueba bien seria, y yo me pongo en eso. Pero en esa prueba, Pablo dice, despreocúpense, yo estoy listo para glorificar a Dios en vida o muerto, porque cuando me muera estaré más vivo que nunca, como dijo D.L. Moody. Moody dijo, cuando estando grave, un día antes de morir, ustedes verán cualquier día de esto en primera página del periódico, Moody murió. No le hagan caso. Estaré más vivo que nunca y estaré en la presencia de mi Cristo. Gloria a Dios. Esa debiera ser nuestra actitud como hombres de Dios como es. Pero mire otra prueba que ve Pablo aquí también. En el capítulo 3, versículo 8 que estuvimos viendo, Pablo ve otra bendición en la prueba. Ya no solo en las prisiones, sino que él está viendo otra bendición en la prueba cuando él agarra todo el conocimiento que ha tenido, toda la sabiduría y todo el linaje de donde él viene. Él agarra todo eso y como que lo entra en una funda y lo echa a la basura por el amor de conocer a Cristo. Él dice, Pablo, la prueba de persecución y de que me tengan preso y de aquello y de que quieran que yo deje de predicar a Cristo, olvídense, yo no lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque lo más importante en mi vida es Cristo. Y dice, entonces dice en el 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la estimo como pérdida por amor de Cristo. Yo no sé hasta dónde Dios le ha bendecido a usted y ha llegado usted en estudio. Gloria a Dios, y ha llegado. Yo no sé en cuanto a conocimiento científico o a sabiduría o talento o personas que se desarrollan sin estudiar, pero son negociantes. Hay gente en los campos y en algunos pueblos que no necesitan casi ni estudiar porque son personas que se preparan en la agricultura y en muchas áreas y viven muy bien. Gracias a Dios, porque son personas esforzadas. Ahora, yo no sé todo eso, pero todo eso no vale nada si usted no tiene a Cristo. Ese es el problema. Lo más importante es, en primer lugar, tener a Cristo. Porque en el cielo habrán personas con 5, 6 o 10 doctorados. Yo conocí a uno que tenía 5 y estaba haciendo otro. Un hermano muy estudioso y un tremendo hombre de Dios. Pero allá va a haber personas que no sabrán leer aquí. ¿Sabías? Y allí en la presencia de Dios, usted no sabe en la posición que Dios le va a tener. Porque la salvación no es por eso, sino por nuestra fe en Cristo. Alabado sea su nombre. Y por eso Pablo dice, en la prueba de persecución y en lo que ustedes quieran ufanarse por los títulos que pudieran tener. Mire,
yo tengo y tengo más. En el contexto ahí él lo dice. Yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, yo soy fariseo, yo soy esto. Y todo eso que es basura. ¿Por qué? Por el amor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mire, eso es serio. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por literalmente estiércol, es la palabra que usa Pablo. Oiga bien, no es cualquier basura, es que todo eso él lo infunde y dice, yo no quiero volverlo a ver. Yo vi a Cristo, mi Señor, que es lo más importante, alabado sea su nombre. Entonces, la prueba de que la gente te esté debatiendo en cuanto a lo que tú puedes haber conocido o lo que tú sabes o lo que no sabes, no es nada. Lo más importante para el Señor es que nosotros entendamos que somos sus hijos, que somos sus siervos, que somos sus seguidores y que Él nos ha llevado ahí. Hacia donde nosotros hemos llegado es por la gracia de Él. Y que donde Él nos ha llevado, en cualquier posición, debemos de sentirnos bien, aunque sea preso. Pero no solo bien, agradecido y además también seguir sirviéndole. Porque el día que ya nosotros no tengamos trabajo que hacer aquí, ¿a dónde iremos? A su presencia. No importa cómo usted esté, en cualquier condición Dios nos va a usar. Porque Él nos tiene en este mundo para su gloria y para edificación de su iglesia. Puedo ver un cuarto punto más de la prueba, que son una bendición. Mire, nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de bendición. ¿Y cómo nos lo demostró Él? Con humildad. En el capítulo 2, versículos 5 al 11, habla de la necesidad de la manifestación de Cristo como un siervo humilde, por amor a nosotros. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Que aún Jesús padeció por nosotros. Señores, Cristo murió y sufrió, como dice ahí, y muerte de cruz. Y esa muerte de cruz nos enseña a nosotros que Él permitió que se hiciera todo con Él. O sea, fue la prueba más terrible a alguien que no la merecía. A alguien que nunca pecó, pero lo hizo ¿por qué? Por amor al prójimo, por amor a usted, por amor a mí. Entonces, si Él nos enseñó, Él se humilló teniendo el poder para que nadie lo tocara. Eso nos enseña a nosotros que debemos ser humildes. Y nos hace entender que de nosotros, de todo lo que estamos aquí, no es que se va a hablar, es que se ha hablado muchísimo. Que Dios nos ayude a revisarnos delante de Dios para estar en paz con Dios y reconocer que el único que merece toda gloria es Cristo. A ser humilde es una necesidad de nosotros, porque Él se humilló a sí mismo y la bendición de esa humillación, ¿usted sabe cuál es la bendición de esa humillación? Es que Él fue exaltado y así cada uno de nosotros también seremos exaltados en gloria si nos humillamos como Cristo fue humillado. Usted lo observa al final del capítulo 2, o más bien en el versículo ya 9 al 2, al 11, cuando dice la palabra de Dios allí, que Cristo se humilló a sí mismo y dice en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, creyente y no creyente, oiga bien, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea Dios. Mira, el propósito de Dios es ese en nosotros, que nos humillemos, porque al final el pueblo de Dios será exaltado aunque pase todas las pruebas. Firmes, sí, son difíciles, son difíciles. ¿Y por qué a mí me toca la más difícil? Es que no eres tú que la escoges. Si fuera así, haríamos lo del cuento aquel, ¿verdad? De los que iban con la cruz. Los 3 que iban con la cruz, caminando. Ah, pero que esta es muy pesada. Bueno, y tú quieres pan, la cortó. Y el otro sí la cortó. Y uno siguió con su cruz. Y llegaron a un lugar que había que cruzar. Y entonces solo podían cruzar poniendo esa cruz que cruzara de un lugar a otro. Y los que cortaron la cruz no pudieron. Esa cruz fue Cristo que nos la puso. Llévela. Mi carga, dice el Señor, es ligera. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador.
No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Dios nos va a bendecir. Él pasó esa prueba. Él murió por nosotros. Él permitió todo esto y Él fue exaltado. Y así sus hijos también seremos exaltados para su gloria. Mire, yo quiero ver en Filipenses, en Primera de Pedro, porque estoy al concluir, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, algo que decía Pedro. Pedro escribe, porque mejor es padecer así, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, podemos padecer de cualquier manera, pero lo mejor es padecer como haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Cristo, mi hermano. Oiga, si Cristo padeció una sola vez por los pecados, no tiene que volver a morir. Ya Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya como dice Apocalipsis 1:8, dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es Jesucristo. Ya Él no tiene que sufrir más. Ya Él pagó por nuestros pecados. El que quiere vivir en pecado porque quiere, no tiene excusa. Y el que quiere vivir sufriendo la prueba más allá de lo que Cristo permite, no tiene excusa. ¿Por qué? Porque las pruebas son una bendición que Dios permite. Y Pedro la citaría de otra manera en otro pasaje cuando dice que son como el oro, que hay que pasar por fuego. Anoche me fue a visitar un hermano y qué bueno, yo le había visitado el día anterior. Y le digo, ¿y cómo siguen? Dice, mi hermano, mire, esto sigue como la arepa. Fuego. Las pruebas están duras. Fuego como la arepa. Dice candela arriba y candela abajo. ¿Y cómo usted está? Firme. Porque si es el Señor que me la da, yo no tengo que ver. Digo, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que si tuviéramos lo que estamos aquí, si hoy fuera un tiempo como de testimonio, yo sé que todo lo que estamos aquí pudiéramos decir muchas pruebas por las que hemos pasado. Pero no podemos dejarlo hasta ahí, sino la victoria que hemos tenido porque Cristo ha sido fiel siempre. Hermano, las pruebas son una bendición, aunque hayan prisiones en nuestra vida. Las pruebas son una bendición cuando predicamos a Cristo, aunque haya dificultad para predicar a Cristo, o aunque alguien lo haga quizá queriendo añadir aflicciones a nosotros. Las pruebas son una bendición que aunque moramos, mientras estemos vivos o muertos, debemos glorificar a Cristo. Las pruebas son una bendición que nos enseña que debemos humillarnos siempre para que Cristo sea exaltado en nosotros, porque ese final de esa prueba de humillarnos va a ser luego que Él nos exaltará cuando fuere tiempo, dice la palabra. ¿Cuántos logros haya logrado el ser humano? No importa. No importa la cantidad de logros. Lo más importante es tener a Cristo en su corazón. Ese es el logro mayor. Si en este mundo usted tiene muchos planes, tiene muchos proyectos y no se le dan, no se preocupe si usted tiene a Cristo. Ahora, si usted no tiene a Cristo, busque a Cristo. Porque el mayor logro que logra el ser humano es tener a Cristo como su Señor y Salvador. Que Dios nos ayude a vivir esa vida cristiana con toda la prueba, porque todos tenemos, pero glorificando a Dios siempre en medio de la prueba. Padre, gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Oh, Señor, gracias, gracias. Tú sabes que recordamos esos tiempos maravillosos, Señor, desde cuando tú levantaste esta obra. Oh Señor, gracias, porque esta obra, en medio de pruebas, Señor, cada día se fortalece más. Y los hermanos cada día siguen adelante y no han dado un paso atrás, Señor, y nosotros te damos gracias por eso.
Gracias por el cuerpo de líderes que tú tienes aquí. Gracias por la fidelidad de hermanos, oh Señor, que desde un principio iniciaron en esta obra. Y aquí siguen. Oh Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.